Bueno, pues continuamos con la sesión. En esta segunda mesa coloquio tenemos a la profesora doctora Susana Galera. Susana es profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, es experta de la Unión Europea, pero como es mil cosas más, pues aquí viene como directora del proyecto Global Res, ¿no? Pero en fin, en cualquier caso sí que es un placer tenerla aquí con nosotros, igual que el resto de ponentes. Y de lo que se va a ver en esta mesa, como pueden ustedes ver en el título del programa, son aquellas cuestiones quizás más singulares, no directamente afectadas por el mundo de la economía, pero que tienen sin duda alguna una incidencia importante en todo lo que significa la ISR, ¿no? En el ámbito de la tecnología, de los alimentos transgénicos, recursos, cambio climático, cambios demográficos, etcétera. Son los retos, desafíos que puede tener esta ISR en estos ámbitos. Investigaciones científicas en el ámbito de la medicina, tecnología, en el ámbito de la robótica, en el ámbito de la nanotecnología, de todo lo que se ha venido conociendo como las interfaces cerebro-ordenador, es decir, esa tecnología basada en la adquisición de ondas cerebrales para luego ser procesadas e interpretadas por un ordenador. Bueno, todo esto ha planteado numerosas cuestiones no afrontadas y que la ISR, las inversiones socialmente responsables, se encuentran en un terreno movedizo donde hasta qué punto es apostar por todo ello es una inversión socialmente responsable o no lo es, etcétera. Aspectos, decía, como la capacidad autómata, por ejemplo, de las máquinas en cuanto adoptan actuaciones inicialmente no programadas, basadas en su propio aprendizaje o experiencia, invenciones realizadas por ellos mismos, la cuestión de la personalidad o responsabilidad de los actos en todo este tipo de investigaciones, cuestiones más procedimentales, como por ejemplo la que plantea la Unión Europea o han planteado ya algunos sindicatos sobre la posible cotización a la seguridad social en el mundo de la robótica. Decía la consultora Forrester que dentro de 2 años el 25% de los puestos de trabajo podrían ser sustituidos por robots, ¿no? En definitiva, toda nuestra historia contemporánea, quizás 2 grandes revoluciones, la eléctrica y esta digital, son las que han presidido, y ahí es donde la ISR desde luego que tiene mucho que decir. Lo que es la revolución eléctrica permitió a la humanidad comunicarse a escala planetaria y ha sido una de las piedras angulares, como bien saben, de las democracias occidentales, sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial. Y decía Alberto Iglesias en un artículo sobre tecnología, comunicación y política en el siglo XX que la conexión radioeléctrica y televisiva de todo el planeta, eso que McLuhan llamó aldea global, supuso una nueva forma para el hombre de pensar, de actuar, de invertir, integrándolo en la masa, cosificándolo, mercantilizándolo y confundiéndolo con las máquinas. La segunda revolución en la que nos encontramos ahora mismo, la digital, la tecnológica, ha dado un paso más, ha favorecido una nueva era de globalización, o en términos de lo que el sociólogo brasileño Octavio Yanni llamó una occidentalización de la sociedad, una occidentalización de la economía. Sin embargo, si bien en ese proceso de universalización ha tenido un claro reflejo en el ámbito de la estructura económica, lo que está ocurriendo en el Dow Jones nos interesa ahora mismo a todos, en numerosos usos, en hábitos sociales, en cómo vestimos, en cómo nos alimentamos en todo el mundo. No puede decirse lo mismo de la economía, y lo decía antes Ángel, en cada cultura esto lo vemos de una manera. No puede decirse lo mismo en el derecho, cuyos efectos han sido claramente desiguales. En unos casos, quizás por la necesidad de imbricar sistemas conceptualmente diferentes. Ejemplos dentro, y en esto la profesora Galera es una gran experta, dentro de la propia normativa europea, entre el sistema anglosajón y el sistema continental, o la necesidad de los difíciles ajustes intercontinentales, como puede verse con los tratados de libre comercio que tan recientemente tenemos ahora mismo en nuestras noticias. O en otros casos, porque ni siquiera eso que Peces Barba denominó como virtudes culturales de Occidente, como el respeto generalizado de derechos fundamentales, el gobierno representativo, el imperio a la ley,
se han extendido suficientemente o incluso en algunos casos, lamentablemente, han girado hacia un fundamentalismo de efectos indeseables. Pero en todo caso, lo que no puede negarse es que toda esta revolución tecnológica, esta revolución de aspectos que rezan en el título de este coloquio, han supuesto un nuevo impacto en la regulación, un nuevo impacto en la economía, en sus distintas ramas y muy especialmente en los derechos humanos y en los derechos de participación política. La reflexión no es tanto acerca de su impacto, sino en qué medida la economía, el derecho, la regulación, en definitiva, puede ayudar y orientar a toda esta nueva civilización en la que nos encontramos, a toda esta nueva civilización tecnológica que se ha configurado. Conviene preguntarse, en definitiva, si todos estos avances en materia tecnológica, en materia de alimentos transgénicos, cambios demográficos que se están produciendo, etcétera, van a determinar nuevos comportamientos del hombre o están determinados ya nuevos comportamientos. Esa tesis del determinismo tecnológico defendida por varios autores norteamericanos. O si por el contrario debería plantearse que los avances tecnológicos y científicos deben estar orientados, conducidos por criterios ético-jurídicos, económicos, culturales, donde pueda darse cauce a todo este vendaval en el que nos encontramos, en el que estamos inmersos en defensa y protección de los derechos subjetivos. Yo creo que con todo ello, con toda esta idea, no se pretende adoptar una decisión o una posición que desincentive la investigación o desincentive todos estos campos de los que va a hablar la profesora Galera, sino precisamente colaborar con ella, colaborar en sus avances y por supuesto, cuanto más mejor. Todas las constituciones de los países occidentales, como saben, coinciden en que, como señala la nuestra, en el artículo 44, si no recuerdo mal, los poderes públicos promoverán la investigación científica, dice. Pues nadie se opone, por tanto, a este progreso científico y técnico, cuyos efectos nadie niega, y que generalmente han redundado en una mejora constante de nuestras condiciones de vida y de sus ciudadanos. Es más, ese progreso tecnológico ha sido claramente incentivado, entre otros, por la propia economía, por las propias inversiones. Pero lo que sí debe valorarse o lo que sí debemos tener en cuenta es la posición que quiere adoptarse por parte de la economía, por parte de las inversiones socialmente responsables en esta civilización. Íntimamente ligado con toda esta cuestión, le corresponde, por tanto, a la economía, al derecho, establecer ese marco de seguridad, ese marco de certidumbre. Anteriormente volvíamos, me remito de nuevo a la ponencia de Ángel, hablaba que los distintos estados están adoptando distintos criterios sobre la ISR. La supraterritorialidad, la autorregulación de muchas empresas hace que todo eso esté girando hacia un derecho que sale fuera del marco del Estado. Bueno, pues todo ello, este marco en el que nos encontramos, es lo que nos da pie a este segundo coloquio. Y bueno, pues me permito hacer algunas preguntas para que no hacer para no someter aquí a la profesora Galera a un coloquio monotema y un monólogo de 3/4 de hora aproximadamente que tenemos, 50 minutos, y quisiera hacerle algunas preguntas. La primera de ellas es que, con todo este objetivo que tenemos en el enunciado de abordar problemáticas que surgen alrededor de campos como la tecnología, los alimentos transgénicos, la escasez de recursos, el cambio climático, los cambios demográficos, la primera pregunta es: ¿hay algún otro elemento que deba de considerarse en todo esto? ¿Cómo se afrontaría? Pues, a ver. Después de los agradecimientos debidos a la Fundación por invitarme, a el profesor, que así lo conocí yo, y así lo seguiré identificando, el profesor Abezuela, y estoy encantada de estar aquí en un tema que en principio pudiera ser ajeno, ¿no?, a lo que es mi ámbito de investigación. Yo soy ius publicista, soy profesora de Derecho Público, y dices, bueno, esto de las inversiones, pues es un tema. Pero cuando Jesús me lo propuso, no dudé en aceptar, porque sí hay relación con el derecho público. Me preguntaba si, además de estos factores que
¿cuáles son los retos de la ISR en el futuro por todos estos factores? Bien, pues hay un factor que yo creo que es importantísimo y que mira al pasado, no mira al futuro, mira al pasado y lo tenemos que considerar, que es el factor social, la presión social. Que será más o menos intenso, pues en función de el nivel de sensibilidad colectivo, ¿no? Pero sin duda a ninguna empresa le apetece que salgan sus datos de dónde está produciendo, a cuánto está produciendo, con qué tipo de trabajadores está produciendo, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología, las redes sociales, está incrementando una tendencia que se viene dando muy recientemente, si miramos a escala, que es la globalización en un sentido positivo, muy positivo. Muy positivo. Yo tampoco estoy a favor del Z, pero soy una fan de la globalización y esto no tiene marcha atrás. La globalización la tenemos, la vivimos de una forma dramática, negativa, crisis del Estado, retos. El Estado en el ámbito internacional ya no es el único actor. Aunque las facultades de Derecho seguimos hablando de la pirámide normativa de Kelsen, eso se ha pulverizado. La aplicación coactiva del derecho a través de una administración también, bueno, es un modelo que necesita muchos matices, y la división aquella tan estricta entre lo público y lo privado, el derecho público y el derecho privado, pues yo antes estaba mirando las diapositivas de la anterior intervención, dices, bueno, esto era derecho mercantil, pues esto ya no es derecho mercantil, esto ya no es derecho privado, es un sector capitales, en fin, no es ni una cosa ni otra, y es que ya no estamos, yo creo que ya no estamos ahí, es decir, hemos superado ese modelo. En algunos casos han hecho adaptaciones, pero yo creo que el derecho se tiene que adaptar a los hechos, o sea, ubi societas, ubi ius, pero primero las societas, o sea, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo nos estamos regulando? ¿Cómo nos estamos relacionando en el siglo XXI? Oiga, en este contexto, pues igual la relación ley-reglamento que yo exijo a mis alumnos para que aprueben, pues también necesita muchos matices. Bien, entonces en ese ámbito de la globalización en positivo, no piensen que esto no tiene relación con la ISR, ya verán que sí, que voy a llegar al mismo sitio que el anterior ponente. La globalización en positivo como un proceso que, entre otros beneficios, ha reforzado el papel del individuo primero y el papel del ciudadano después. El ciudadano es relevante. No hace ni un siglo que hay en este país hay sufragio universal, incluyendo el sufragio femenino. Tenemos que entrar en los años 20, los años 30 del siglo pasado. Antes había sufragio masculino, pero tampoco universal, sufragio capacitario. Quiero decir, esto es muy reciente en la historia de la humanidad. Hasta ese momento, la relación del individuo o el poder del individuo en su entorno venía predeterminado por el momento de su nacimiento. ¿Vale? Bien, pues en este proceso este proceso de reforzamiento del ciudadano es en gran parte tributario de los movimientos sociales, del activismo ambiental pacifista de los años 70, tal como nos recuerda el Laudatio Si, la reciente encíclica del Papa Francisco, que nos hace una revisión de
cómo han ido calando los guiños de Juan XXIII a los movimientos antinucleares, el pensamiento ecológico de Pablo VI, etcétera, etcétera, como un precipitado que tardó mucho tiempo en ser derecho positivo, pero llegó a ser derecho positivo, ¿vale? Entonces, el punto de inflexión es la Cumbre de Río. En la Cumbre de Río del año 92, que da paso al nacimiento del nuevo derecho ambiental, se recogen algunas de las reivindicaciones que ya estaban en los movimientos sociales de los años 60, 70 del siglo pasado. Y en particular hay dos momentos que luego tienen un extraordinario impacto en la legislación, que es... a ver si encuentro yo mis notas, pues son muchos datos. Sí, el principio 27. El principio 27 de la Declaración de Río, que es el principio que dice que lo allí acordado se tiene que desarrollar en cooperación con los estados, los individuos y los stakeholders. Digo stakeholders porque la traducción española de stakeholder no es tan expresiva, ¿no? Los interesados, el público interesado, los agentes sociales, la sociedad civil, etcétera, etcétera. Bien, pues ese principio tiene desarrollo en un convenio posterior, que es el convenio de Aarhus, que a su vez es incorporado en la regulación de la Unión Europea, que a su vez es incorporado en la legislación española y que trata de la participación, el acceso a la información y el acceso a la justicia en materia ambiental, ¿vale? Entonces, esto es extraordinariamente importante porque esta participación reforzada no tarda nada, es decir, ha estado ahí latente, ¿no? La sociedad ha ido demandando ese estatus de ciudadanía participativa y cuando lo consigue en un ámbito sectorial específico, que es el ambiental, salta enseguida a otros ámbitos y da lugar a toda la sucesión de leyes de transparencia que ya con carácter general se extienden en todo el mundo desde los años 80, 90 del siglo pasado. Bien, pues este es un principio de la participación, el principio 27 de la Declaración de Río. La otra pata del reforzamiento ciudadano es la Agenda 21, que también se adopta en Río. La Agenda 21 local ya considera que lo global tiene que necesariamente tener una proyección en lo local y lo local a su vez predetermina lo global. Entonces, esto también supone un punto de inflexión importantísimo en el modelo de Estado tradicional y es lo que se ha terminado llamando la paradiplomacia. Es decir, en las facultades de Derecho seguimos enseñando que el ius legationis y el ius contraendi son atributos exclusivos del Estado. Bueno, sí, pero nada impide que las entidades locales tengan sus asociaciones, sus networks internacionales, asuman allí compromisos políticos y luego, cuando vuelven a su casa, adoptan una ordenanza incorporando esos compromisos, y eso ya es derecho positivo en el ámbito, claro está, de sus competencias. Bien, pues esa paradiplomacia que hasta muy recientemente solo lo he visto como término en estudios doctrinales, ya ha llegado al Tribunal Constitucional. Ya hay un voto particular. Hay un voto particular reciente de diciembre del 2016 del magistrado Xiol Ríos que pone el acento en marcar esta diferencia, que una cosa es un sujeto de derecho internacional, que eso sigue siendo el Estado en exclusiva, y otras cosas son los actores internacionales que tienen una actividad internacional. Pues obviamente
a eso hay que acoplar el mundo del derecho. Bien, este es el reforzamiento de la ciudadanía en la versión participativa, ¿vale? Luego hay un reforzamiento de la ciudadanía en versión justicia social, y esa es enormemente importante. ¿Sigo con la justicia social? Sí, adelante. Bien, pues para la justicia social hay una anécdota que a mí me gusta mucho, que es que la opongo cuando oigo estas identificaciones negativas de la globalización. La globalización es mala, mala, mala. Bueno, bien, mala, mala. ¿Cómo va a ser mala la globalización? Si desde el siglo XVII estamos esperando una solución a un agravio que se produce o que se identifica en el siglo XVII a través de la condesa de Chinchón. La condesa de Chinchón era la esposa de Luis Fernández Cabrera, a la sazón virrey de Perú, y cae enferma y no hay forma de los médicos de la corte española, y va a encontrar remedio a su enfermedad con un té que le dan los locales, ¿vale? Un té que los peruanos pues se tomaban en similares circunstancias. Bien, la condesa de Chinchón. ¿Y qué era ese té? Pues un alcaloide de una corteza que curaba la malaria. De hecho, la quinina, el nombre científico es chinchona. Es chinchona, porque viene de la condesa de Chinchón. Bien, pues desde entonces, claro, lo siguiente fue hacer la corona castellana, hacerse con el monopolio de la quinina, claro. Bien, pues desde entonces se estaba diciendo, oiga, ¿y las comunidades locales no van a tener alguna participación en los beneficios de la explotación de estos principios activos? Bueno, siglo XVII. Bueno, pues hay que esperar a final del siglo XX, con el convenio de la biodiversidad, que se adopta en Río, y el posterior desarrollo, que es el protocolo de Nagoya, que este ya es del 2016, en cuya virtud se garantiza el acceso a los recursos genéticos, locales por parte de las comunidades locales. Bien, este es el principio de un proceso de reformas de nuestro sistema jurídico, que si sigue como está planteado, va a ser bastante revolucionario, hasta donde yo puedo alcanzo a ver, porque el protocolo de Nagoya impone, todo esto se está desarrollando despacito, no tenemos prisa, bueno, pues está 4 siglos esperando una solución jurídica, podemos estar otro desarrollándolo, pero en fin, vamos avanzando. El protocolo de Nagoya hasta establece un contrato tipo entre la compañía en cuestión, que explota en un sentido muy amplio, el sentido de explotación, incluyendo la investigación y el desarrollo, por supuesto la comercialización, el recurso genético en favor de la comunidad. Hay un consentimiento informado. Y luego otro elemento muy importante del protocolo de Nagoya, que es otro elemento insistente de los procesos de globalización, es que hay un compliance committee para la verificación de sus determinaciones, cuando sean aplicables, al que tienen acceso los individuos. Es decir, hasta muy recientemente los tribunales internacionales, como toda la escena internacional, el jus standi era solo del Estado.
Entonces, cada vez más surgen mecanismos de resolución o instancias de resolución de conflictos que son accesibles para los individuos. Los individuos pueden ir a reclamar, oiga, esto no se ha cumplido, ¿vale? Y tenemos muchos ejemplos. Entonces decía que este texto es extraordinariamente importante porque, claro, asociado con los recursos genéricos están los conocimientos tradicionales. Entonces, ahora mismo, en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se está trabajando con expectativas de a final del 2017 adoptar una recomendación sobre el concepto de conocimiento tradicional conexo con los recursos genéticos que ya lo tenemos regulado. Bien, la idea es establecer pues, una base de datos mundiales, etcétera, etcétera, para que al final su aprovechamiento y explotación redunde en las comunidades locales. Pero no solo eso. no solo es que eso tira además de que ya nos estamos cuestionando ya estamos oponiendo los derechos humanos al régimen actual de patentes. Y al régimen actual de propiedad intelectual. Entonces, en el mismo foro, a mí me parece muy importante que la rapporteur de estos trabajos en relación con el copyright dice los estándares de regulación de la propiedad intelectual tratan el uso justo, el uso personal, la copia personal y el uso educacional como excepciones en vez de reconocerlas como posiciones inherentes al autor. Esto es revolucionario, yo creo. Y lo de las patentes, igual. Es decir, va en el mismo sentido. Es decir, se dice, la misma rapporteur, no hay un derecho humano a la protección de las patentes. No lo hay. Y cuando hay una colisión entre la dignidad del individuo y su bienestar, los derechos humanos obviamente prevalecen sobre sobre la patente, ¿no? Bueno, estos son apuntes, pero esto es trabajo que está en marcha. Entonces yo creo que sí que tampoco hay que ser muy optimista para darle una lectura positiva a la globalización como proceso y plantearnos que, como el derecho va después de los hechos, vamos a analizar los hechos, que son los que son, y vamos a adaptar el derecho a eso, y no al revés. Quería hacer un paréntesis porque estoy absolutamente admirado de que los apuntes, ustedes no lo ven, pero los apuntes que está siguiendo la profesora Galera están escritos en todos los idiomas menos en español, con lo cual pues, está hablando en inglés, en árabe, en tal, es una cosa admirable. Todo este marco que has expuesto, ¿en qué medida está influenciando más sobre las empresas y sobre el mundo financiero que sobre los estados? Porque claro, parece que estás hablando aquí de los convenios internacionales y tal, y al final parece que es algo más dirigido directamente sobre el individuo, sobre la empresa, sobre la compañía, que sobre el propio Estado. Porque ¿qué hace el Estado? Y sin embargo sí que está reaccionando la empresa ante todo esto. Sí. Porque cuando un niño descubre un caramelo, ya no puedes hacer que se lo olvide. Puedes no darle caramelos después, pero ya ha descubierto el caramelo. Estos derechos de participación se hicieron enseguida efectivos, además, ante instituciones financieras. ¿Vale? El Banco Mundial, o sea, cómo salta
esto que es derecho público, constitucional, internacional, tal y no sé qué, a este ámbito. Pues los ciudadanos, una vez que están empoderados, que tienen legitimación, que pueden ir al Banco Mundial a decir buenos días, usted tiene unos estándares ambientales y sociales, vengo a solicitarle información sobre el cumplimiento de esos estándares sociales y ambientales en este proyecto concreto que usted está financiando. Claro, eso ya no hay quien lo pare, ¿vale? Entonces, el Banco Mundial muy pronto también, en los años 90, adoptó sus propios estándares sociales y ambientales, que son las Operational Manual del 2006, y tiene un órgano de compliance que es el Inspection Panel, ¿vale? Entonces, en un proyecto muy ambicioso que afectaba, que se conoce como el Bio Case, que suponía la construcción de una presa en la zona de Chile, afectando lo que se denominaba la última frontera mapuche, perdón, la última frontera. Es lo que tiene leer en 10 idiomas al mismo tiempo. Claro. La última frontera mapuche, pues hubo una comunidad mapuche que dijo, vamos a ver, aquí nos van a hacer una presa y nos van a quitar del mapa, ¿vale? Entonces se fueron al Banco Mundial, a este sitio que dice, bueno, pues ya no recibe el Inspection Panel. Bueno, pues vamos al Inspection Panel. El Inspection Panel dicen, no, es que, vamos a ver, este Operational Manual, estos estándares ambientales, lo tenemos para las inversiones directas del Banco Mundial. Pero cuando actuamos con nuestros private branch, cuando actuamos a través de intermediarios financieros, por ejemplo, el IFC, el International Fund Group, o el MIGA, el Multilateral Investment Guarantee, entonces no. Entonces, eso ya no es, porque eso ya es privado, eso ya no es público, esto ya no es una institución intergubernamental, ya no aplicamos los estándares, ¿vale? Bien, pues hubo un movimiento importante y entonces crearon unos estándares más suaves, ambientales y sociales, para aquellas inversiones del Banco Mundial articuladas a través de entidades privadas. Y de la misma forma crearon un mecanismo de compliance ad hoc para que los individuos pudieran recabar su cumplimiento. Esto es muy interesante porque estos principios segundos, los principios light, inspiran lo que luego han sido los principios exequatur, que están suscritos, que son estándares ambientales y sociales, menos rigurosos que si fuera para una entidad pública, pero que han suscrito ya un número notable de entidades financieras en todo el mundo, ¿vale? No solamente estándares, sino mecanismos de cumplimiento. Y en España, a fechas del 2015, habían suscrito estos principios exequatur inspirados en la segunda categoría de estándares ambientales del Banco Mundial, el BBVA, Popular, Sabadell, Santander y CaixaBank. Bueno, pues bien. Cuestión distinta es el BEI, el Banco Europeo de Inversiones, ¿vale? El Banco Europeo de Inversiones también tiene el handbook ambiental y social muy estricto, muy riguroso, o sea que va mucho más allá de todo el estándar legal el estándar legal, ambiental y social, pero en este caso los derivan de la Declaración de Principios Europeos Ambientales, una declaración
que asumió la Comisión Europea y 5 entidades bancarias, entre ellos el BEI, y el resto nórdicas, por supuesto. Perdona que te interrumpa, Susana, una pregunta en este punto. Ángel nos hablaba de directiva comunitaria, de transposición de directivas. Tú nos estás hablando algo del derecho light. ¿Cómo juega ese derecho en modo de recomendación, eso que los americanos llaman el soft law, frente a una directiva comunitaria, a una norma de un Estado que imponga inversiones sociales o que imponga criterios de inversión social? ¿Cómo está jugando ese soft law, ese derecho de recomendación, donde las propias empresas están autocogiendo? Ángel hablaba de que la asociación Inverco impone unas normas, y lo de impone entre comillas porque es ese soft law, frente al Estado que dice estos son los criterios de ISR. ¿Cómo juega todo esto? Bueno, yo creo que el soft law siempre es subsidiario a la norma imperativa. De hecho, hay soft law donde no hay regulación directa como primera categoría. Luego está el soft law, que complementa e interpreta el derecho imperativo, ¿no? Entonces, en esa primera categoría, por ejemplo, la nanotecnología, ¿vale? La nanotecnología es un campo desafiante, porque es que simplemente no sabemos cómo regularla. No, pues de pronto hemos descubierto que podemos manipular la materia a escala de 10 elevado a menos 7. Dices, pues qué bien. Las operaciones quirúrgicas, fíjate, va a ser coser y cantar, sí, pero es que resulta que, a ver, lo tengo apuntado porque me resulta tan exótico que si no me lo apunta... resulta que el cobre, que a escala macro y micro es opaco, a escala nano es transparente. O el oro, que a temperatura ambiente es sólido, pues a escala nano es líquido. Y la silicona, que siempre lo hemos tenido como aislante, bueno, pues a escala nano es conductor, es un elemento conductor. Y todo eso en relación a un supuesto específico, es decir, de volumen, porque a otro volumen y esa escala, si tenemos oro y tenemos mucho más, ya tiene otras propiedades físicas. Entonces eso no sabemos cómo regularlo todavía. Entonces, bueno, como no hay normas imperativas, y dices, bueno, y mientras se produce la certidumbre científica de los posibles riesgos de estos materiales, ¿vamos a impedir su entrada en el mercado? Pues no, pero nos puede pasar como el amianto, que tardó 30 años en ponerse de manifiesto sus riesgos para la salud, ¿no? Entonces, es ahí donde entra como instrumento regulatorio normal el soft law, ¿vale? Entonces, esto es muy curioso porque también antes he dicho que la globalización afecta al sistema de fuentes, al sistema y al sistema de la aplicación del derecho. Entonces, en Estados Unidos, la Agencia Americana de Medio Ambiente, el Reino Unido también están trabajando en estándares nano, de caracterización, de identificación, de declaración, etcétera, etcétera, pero son diversos, ¿vale? Entonces, es curioso que quien está imponiendo el cumplimiento de las recomendaciones más extendidas, de ese soft law, el que tiene mayor reconocimiento, es un agente que ha emergido en el escenario, que son las compañías de seguros. Es decir, si usted cumple el guidelines de la London no sé cuántos, no sé qué, no sé cuántos,
en su tarifa con nuestra compañía le voy a hacer un premium, una tarifa premium. ¿Vale? Claro, yo me cubro también los riesgos. O sea, viene a ser un poco como incrementar la diligencia, ¿no? O sea, ya no tenemos esto, ya no nos sirve ese modelo de la aplicación coactiva de buenos días, administración, vengo a poner un nuevo producto en el mercado. Estos son las pruebas y tal, y no sé. No, es que hay miles de productos nuevos en el mercado todos los días, en todo el mundo, que incluyen nanotecnología. Entonces, claro, o paras eso o te dotas, pues eso, esas reglas de códigos de comportamiento, de puesta en el mercado, etcétera, etcétera, que además, pues, se están imponiendo por alguien. Se están imponiendo por alguien, ¿no? En este caso, las compañías de seguro. Y dos preguntas. ¿Y eso no significa a la hora de que el gestor, por ejemplo, un gestor de un fondo tenga que ver en una determinada compañía si podría entrar dentro de esos parámetros de inversión socialmente responsable o no, en lugar de fijarse en las propias normas del Estado, se está fijando más en las propias normas que se autoimpone la empresa, ¿o no? Por supuesto. Claro, pues no, vamos a ver, si tú quieres lanzar un producto al mercado, tardaremos muy poco, porque el volumen de investigación que se está haciendo en todo el mundo, hay como 20 y tantas ISO en preparación en temas de nanomateriales, etcétera. Me he despistado. ¿Qué estaba diciendo? Te decía, el gestor, cuando a la hora de fijarse si una empresa es socialmente responsable o cumple determinados criterios o no, va a haber incluso sus propias normas, las propias normas que se autoimpone la empresa, mucho más incluso que la propia directiva de la que nos hablaba Ángel anteriormente. Claro, y eso depende del mercado. Vamos a ver, si tú quieres vender en el mercado alemán, ¿vale? Hay un nuevo sistema de certificación energética de hace 2 años que en España pues se han certificado pues 20 empresas. Uh-huh. En Alemania 800 en el mismo periodo. Evidentemente, si tú quieres vender allí, pues te vas a tener que certificar, ¿no? Por si no, vas a vender pues un producto que se te devalúa, o al revés. Si tú quieres vender ese mercado con un producto que está certificado, subes el precio y el valor de tu producto y de tu empresa. Lo cual, en cierto modo, lo que está derivando es en una incapacidad del Estado en todos estos campos de la nanotecnología, del cambio climático, en la regulación de todos estos campos, ¿no? Bueno, pero o de una inseguridad jurídica también. El Estado tal como lo conocemos, pero el Estado se puede transformar y se puede adaptar a estas nuevas normas, formas de tomar decisiones, de comercializar. O sea, es que la administración ya no puede estar detrás de cada una de estas decisiones. O sea, en muy poco tiempo, eso es lo que estaba diciendo, esto de la fotovoltaica y los paneles solares y tal y no sé qué, eso va a ser una manita de pintura. Una manita de pintura en tu fachada, ya tienes la superficie de captación, y eso va a ser en muy poco tiempo. Es que esto es vertiginoso, ¿no? Entonces, ¿estará regulado eso en ese momento? Pues no sabemos, pero es posible que la comunidad de vecinos tenga que suscribir un seguro en el que le impongan el cumplimiento de los parámetros nano tal de la agencia danesa de no sé cuántos, para que no les salga una millonada, y si no, no se lo aseguran. Es decir, que es que el mercado está teniendo un papel de inducción de esos comportamientos, de ese soft law, de esas guidelines Y para no, y ya dejamos un momentito al coloquio, como última cuestión que sí que me gustaría que nos desarrollases. ¿Se puede, desde el punto de vista jurídico, se puede imponer la ISR, se puede imponer la RSC, en particular las inversiones socialmente responsables,
¿Es conveniente no imponerlas? En fin, desde un punto de vista jurídico, ¿cómo ves todo esto? A ver, yo creo que se puede crear un mercado, se puede inducir, no hace falta establecer nuevas obligaciones en las empresas, sino inducir un mercado. Claro, no estoy pensando exactamente en la inversión socialmente responsable, sino más bien en la RSC de la empresa, ¿no? Pero vamos, desde el ámbito de lo público, de las compras públicas, es clarísimo que se puede inducir ese comportamiento de decir, bueno, tú haz lo que quieras, pero si cumples estos estándares, tienes la certificada, la ISO 14000, tienes la auditoría energética, tienes el no sé qué, la madera también es certificada del bosque sostenible, no sé cuántos y tal, pues cada uno de esos pluses te va a dar puntitos en mis compras públicas, que no es baladí. Es decir, que el nivel de compras públicas en cada Estado miembro de la Unión Europea ronda el 20% del PIB. Es decir, ahí la administración pública tiene un poder de inducción a un mercado sostenible fabuloso, si nos lo tomamos en serio. Los últimos datos que tengo del Tribunal de Cuentas es que la compra pública sostenible, incluyendo las que son obligatorias, porque ya hay compras públicas, las energéticas, que son obligatorias, la administración no puede comprar productos de la energía o edificios o tal que no tengan unos rendimientos energéticos determinados, e incluyendo esto, no llega al 20%. Porque además esto han modificado la normativa del Tribunal de Cuentas y tiene que desglosar en sus memorias esos datos de compra pública sostenible o no. O sea que hay mucho recorrido para poder inducirlo, no obligarlo. Muy bien. Pues tenemos un importante reto, ¿no?, por delante. Preguntas, comentarios, reflexiones. Fernando. Muy interesante, profesora, estas cuestiones. Hay un aspecto que yo tengo curiosidad en el sentido de que roza derecho y sociedad como derechos sociales, ¿no? Me refiero en concreto a un ámbito empresarial como es la biotecnología. Es decir, todo el tema de la propiedad intelectual. Este es un tema que está muy en el debate, sobre todo desde el punto de vista ético, en la producción de fármacos genéricos y cómo surgen problemas a la hora de certificar que esa propiedad intelectual pueda llegar a todos, porque las empresas, pues ciertamente utilizan esas investigaciones para su propio beneficio, porque gastan mucho dinero y porque, bueno, es una investigación muy cualificada, etcétera. Entonces, hay un problema con ciertos países, ¿no? Entonces, ¿en qué medida esas empresas pueden ser sometidas también a un criterio de inversión socialmente responsable, ISR, si se aíslan de los beneficios que puedan aportar a la comunidad, ¿no? Es decir, a la comunidad de la investigación o a un determinado país, ¿no? Algunos países, como Brasil, por ejemplo, pues ha planteado problemas de actuar un poco a su aire, ¿no?, en contra de esas grandes patentes, ¿no? Ya. Bueno, es que eso siempre es muy arriesgado, ¿no? Ir a contracorriente siempre es muy arriesgado. Entonces se puede hacer, claro, en virtud de la soberanía del Estado y de su capacidad y de su posición de liderazgo en el contexto internacional, pues se puede hacer. Pero a mí me gusta más estos avances pequeños, modestos, pero que que son imparables, como el protocolo de Nagoya. Una de las cuestiones que incorpora el protocolo de Nagoya, que no está desarrollada, es
ese contrato tipo que está en el propio convenio, a la empresa le hacen decir, la empresa que coge el recurso genético y que lo aprovecha y que además de alguna forma tiene que revertir sí o sí a la comunidad local, además le tiene que decir cuánto se gasta en investigación, en qué capítulos y cuánto tarda en amortizar la inversión de la investigación. Entonces ese es un pequeño paso concertado en el ámbito internacional entre todos para ir en ese sentido, ¿no? Y luego estos pasos, la ciudadanía es que es muy importante que se hagan efectivos. Es decir, el tema del BEI, por ejemplo, de los estándares sociales y demás, hubo una ONG ucraniana que puso al BEI en un brete. De decir, oye, estos estándares tan chulos que tienes aquí en tu página web, esta planta de termo no sé cuántos, no sé qué, ¿lo están cumpliendo? No, eso es información reservada y tal. Hombre, ya, pero bueno, mire, aquí dice que usted esto lo va a cumplir. ¿Lo está cumpliendo? Pues no se lo digo. Ah, pues no me lo dice, pues me voy al defensor del pueblo. Entonces, por esa acción, el BEI tuvo que abrir un registro en cuya virtud todas sus inversiones están... Hombre, tampoco hay muchísima información, pero bueno, son 2 o 3 paginitas de en qué invierto, cuánto invierto, cuáles son los estándares sociales, si hay productos peligrosos involucrados, etcétera, etcétera. Entonces, de esto hay mucho. Pasa que, en fin, a nadie nos gusta que nos impongan muchas obligaciones. Ahora estamos en un desafío energético importantísimo. Entonces, ayer estaba hablando de la Directiva de Eficiencia Energética, que está muy mal traspuesta. O sea, se coge la directiva y un trozo se incorpora aquí, otro trozo se incorpora allá, otro trozo se incorpora allá. Entonces oía a una colega decir, no, es que la ley de rehabilitación, renovación urbana y... ¿Cuál es? ¿La 3 R's? Rehabilitación, renovación... bueno, la ley de las 3 R's, de las reformas urbanas. No impone obligaciones de rehabilitación energética. Digo, ¿cómo que no? Claro, para el sector público sí. Desde diciembre del 2014 es obligatorio que el sector público a un 3% anual reforme su parque inmobiliario, ¿vale? Esto ya nos gusta menos. Entonces, hemos traspuesto en un real decreto de estos que se ven bien en el BOE las obligaciones de las empresas de las auditorías energéticas y las obligaciones del sector público de renovar su parque inmobiliario, que además daría empleo, generaría movimiento económico y tal. Eso está en la memoria del Plan Nacional de Eficiencia Energética, en un anexo donde se hace el inventario y con una nota a pie de página está ahí que cumpliremos la ratio tal. Claro. Es decir, que hay que saberse la legislación, hay que estar un poquito informados de hacia dónde vamos, etcétera, y exigirlo porque... En línea con esto que comentabas, Fernando, una cuestión que plantea muchos problemas, por ejemplo, en el campo directamente de la biotecnología, es el mundo de los ensayos clínicos, donde la mayoría de los compañeros de los laboratorios farmacéuticos que hacen ensayos clínicos son multinacionales y que, sin embargo, se someten a una legislación nacional reguladora de los ensayos clínicos, con lo cual les genera problemas de todo tipo. Hay algunas regulaciones, como decía antes Susana, que son estrictamente éticas a la hora de realizar estos ensayos clínicos, otras no, pero claro, el laboratorio al final es internacional, con lo cual eso genera unas distorsiones que acaban imponiendo una especie de autorregulación de mínimo común las propias compañías, las propias asociaciones, pero se generan distorsiones enormes con la normativa de los estados. No.
¿Más cuestiones, comentarios? Hola, mi pregunta va encaminada sobre todo a nuestro poder como consumidor final, el poder de un consumidor como nosotros tres. Por ejemplo, hemos hablado del poder de la administración pública como consumidor, también hemos hablado de la manera de incentivar, por ejemplo, la ISR a través del poder judicial. ¿De qué manera podemos incentivar que alguien como nosotros mañana, el día que consumamos, por ejemplo, un fondo de inversión, un producto financiero, pidamos nuestra oficina bancaria o a través de nuestra cuenta online que sea de ISR? Entendiendo que seguramente ese será el camino para que el día de mañana manejemos unas cuotas, unos porcentajes de consumo de ISR considerables. Bueno, pues yo creo que todo pasa por la concienciación y la educación de todos, del consumidor y de los profesionales. El anterior ponente ha dicho que es rarísimo que tú vayas a una sucursal bancaria y te ofrezcan ISR, pero ¿cómo te van a ofrecer ISR si estos mismos señores estaban engañando a los viejecitos con las preferentes hace 2 años? Claro, es que a eso hay que darle la vuelta. A los que están vendiendo productos financieros y al consumidor, ¿no? Que bueno, que yo creo que a nivel de consumo, bueno, vamos progresando, cada vez somos más exigentes, cada vez miramos más las etiquetas, por ahí se empieza mirándolas. ¿Esto de dónde viene? ¿Esto qué producto tiene? Y esto es muy curioso. Hace un par de años estuve en Reino Unido una temporada larga y que fui a comprarme un gorro de lluvia, como es natural en esos sitios. Mi gorro de lluvia los pierdes, bueno, pues otro gorro de lluvia y tal. Y no me acababa de convencer, tal. Miro el gorro, el señor me dice, no, pues no le queda tan mal y tal, y no sé qué. Bueno, total, que miro la etiqueta, digo, no me convence, además es de China. Sí, pero todos nuestros proveedores cumplen todos los estándares. Espérese que voy a llamar al manager. Entonces vino el manager y para decirme que incluso sus proveedores... Es decir, esa sensibilidad la tenemos que construir en nuestra sociedad, y además se puede construir muy rápidamente. Es cuestión de ponérselo. O sea, ¿en cuántos años pasó el tema de fumar, de ser absolutamente cool con el hombre de Marlboro y el cigarro, a ser algo deleznable? Una campaña de 5 años o 10 en todo el mundo, ¿vale? Entonces los comportamientos se pueden inducir, ¿no? Entonces ese es un ejemplo. Bueno, pues tenemos en estos objetivos de mejorar y de sobrevivir nosotros. O sea, porque dicen, no, el cambio climático, el planeta no le va a pasar nada. Puede venir otra glaciación, pueden venir otra vez los dinosaurios, aquí se va a quedar el planeta. Los que pues, es dudoso que sobrevivamos al cambio climático y a lo tal, somos nosotros como seres vivos, ¿no? Y luego está también la presión de todas las nuevas tendencias tecnológicas, ¿no? La presión de las redes sociales, yo creo que está haciendo ahí un gran camino en esa línea. ¿Más cuestiones? ¿Más comentarios? ¿Nada? Pues Susana, muchísimas gracias.